Queridos hermanos, le damos la cordial bienvenida a este su canal Semillitas del Torito, donde estaremos compartiendo el alimento espiritual. Ciertamente hoy la iglesia entera, la iglesia católica, siente la pérdida de este guía, padre, papa, que el Señor ha puesto en su iglesia, el Papa Francisco, pero que se llena de alegría porque en la promesa, en las Sagradas Escrituras, está que el que cree en Él tendrá vida eterna. Y que sabemos que el Papa Francisco pues ha partido de este mundo, ha dejado las cosas terrenales para ir a la presencia del Señor, a la casa de Dios, ese Papa que nos ha dejado mucha enseñanza, mucha reflexión, y que yo pues hago voz de esa palabra que les decía a los jóvenes: jóvenes, no tengan miedo, no tengan miedo, es el mismo Jesucristo que se los dice. Él te conoce, Él sabe todos tus pensamientos, todas sus obras, todo su actuar. Por eso, hacia adelante, a ser esos testigos de la palabra del Señor, que ese contundente mensaje que hoy también escucharemos en Hechos de los Apóstoles, como San Pedro va y da el mensaje, es la predicación que San Pedro empieza a dar después de recibir el mandato de nuestro Señor Jesucristo resucitado, el que está vivo. El poder de la palabra, cómo va agregando cada día la iglesia aquellos que han de ser salvos. Por eso, amados hermanos, como iglesia debemos orar a Dios por el alma del Papa, por el alma de todos los seres queridos, de todos nuestros familiares, y especialmente por el alma de aquellos que nadie se acuerda orar, y por las almas de nuestros hermanos, familiares y amigos de los protestantes, que ellos pues no oran por el alma de esa persona porque no creen, para que el Señor en su infinita gracia y misericordia lo tenga gozando de su santo reino. Hola Rosita, un saludo. Hola querido esposo, hola querida familia en la fe. Dios les bendiga, Dios les guarde siempre. Pues sí, como dice mi esposo, el luto el mundo entero por la pérdida del Papa Francisco. Pues la invitación del día de hoy es siempre mantener la fe firme para lograr la salvación de cada una de nuestras almas. Y como comunidad en fe tenemos que orar al Señor para que aquel Papa que venga, que sea elegido por el Espíritu Santo, esté, ¿verdad?, llevando la rienda como los diferentes papas lo han hecho, unos bien, otros no tan bien, pero que dentro de la iglesia existe todo esto, ¿verdad que sí? Dentro de la iglesia debe existir todo esto. ¿Para qué? Para alcanzar la santidad. Ustedes pueden imaginar todos santos en la tierra. ¿Qué vamos a luchar para alcanzar la santidad? Por eso dentro de la iglesia hay de todo. En la viña del Señor hay de todo. Y en ese de todo tenemos que pedirle al Señor, como verdaderos católicos, verdaderos creyentes. Sabemos que los protestantes no lo van a hacer, pero nosotros sí. Que el próximo Papa pues guíe la rienda de la iglesia, pastoree, alimente el rebaño de Cristo, como así se lo ha establecido en su divina palabra. Pidamos pues en esta triste pero a la vez alegría de que el Papa está en las manos del Señor, que la iglesia siga siempre firme a la sana doctrina. Pediremos porque vienen momentos difíciles para la elección, por supuesto, el cónclave del nuevo Papa, pero que nuestras oraciones por aquellos que lo van a elegir sean con sabiduría, la sabiduría de que viene de Dios y no con la sabiduría humana, para que podamos tener, ¿verdad? Y sigamos teniendo ese guía, ese líder, ese Papa dentro de nuestra iglesia. Papa Francisco, que pues fue el que nombró al Padre Toro como misionero de la misericordia, que se preocupaba por los pobres en su primera el nombramiento. Le dice que va a predicar el mundo la palabra de Dios, pero ya cuando le vuelve a reunir le dice: tienen otra misión,
y esa otra misión es que se dediquen, que atiendan a los pobres. Predicación de la palabra de Dios y atender a los necesitados. Gran misión. Y que el Padre Toro, como muchos sacerdotes de la Iglesia Católica y como la Iglesia Católica, han estado pendientes de los necesitados. Así es, esa es la Iglesia. A eso se somete todo fiel. Hay unos que ciertamente le cuesta hacerlo, pero pediremos también por ellos. Y ustedes, hermanos, están llamados a eso, a mantenernos unidos en oración. Pues bien, vamos a disponernos a compartir el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 11 al 18. El Señor se le aparece a María Magdalena. No lo reconoce ciertamente como los discípulos de Emaús. ¿Cuándo lo reconoce? Cuando la llama por su nombre, igual a Samuel. ¿Recuerda a Samuel? El llamado que le hacía al Samuel y no le atendía. Hoy nos hace el llamado a nosotros. Y como Pedro, que estudiaremos en Hechos de los Apóstoles, tenemos que salir con valentía a dar ese mensaje contundente. El mensaje contundente de la palabra del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Se congojaron cuando Pedro le predicaba la palabra. Así que presto allá en la casita para dar inicio, implorando la Santísima Trinidad, en el nombre del En Padre, nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 11 al 18. María se había quedado llorando fuera, junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Le dijeron: Mujer, ¿por qué lo lloras? Le respondió: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se dio vuelta y vio a Jesús allí, de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella creyó que era el cuidador del huerto y le contestó: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo: María. Ella se dio la vuelta y le dijo: Rabboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo: Suéltame, pues aún no he subido al Padre. Pero vete donde mis hermanos y diles: Subo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena se fue y dijo a los discípulos: He visto al Señor y me ha dicho esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra, Señor, es lámpara para mis pasos, luz en mi sendero. Vemos como María Magdalena, a esa que le había sacado 7 espíritus, está llorando fiel en la tumba. Llora. Significado: la fidelidad, el amor a Jesucristo. Cuando se le aparece no le reconocen. Jesús está recién resucitado, está en cuerpo glorioso. Pero cuando la llama por su nombre, ella lo reconoce. ¿Será que nosotros somos capaces de escuchar el llamado del Señor? Y luego que se le aparece, el Señor le dice: Suéltame. Porque ella se echa a sus pies y le adora. Suéltame porque no he subido donde mi Padre. Aquí es donde nos deja o muestra la Biblia de que Jesucristo tiene el Padre que es nuestro Padre. Por eso somos hijos adoptivos de Dios, hermanos de nuestro Señor Jesucristo, que es el versículo 17, el que vamos a compartir, para que ustedes se den cuenta que nosotros no nos hemos quedado solos, nosotros no nos hemos quedado huérfanos. La Iglesia hoy tampoco ha quedado huérfano con la partida del Papa Francisco, ¿no? Porque Él dice que no nos va a dejar solos. Nos ha dejado al Padre y nos ha dejado a la Madre. Recuerda, compartíamos esta semana Juan 19, 26. Así lo quiso Él. Mujer, ahí tiene a su hijo, hijo, y ahí tiene a su madre. Ahí la tiene, tómala.
Y desde ese entonces el hijo se la llevó para su casa. Aquí muestra en el versículo 17 lo siguiente, dale. Jesús le dijo, suéltame, pues aún no he subido al Padre. No he subido. Al Padre. Pero vete donde mis hermanos. Vete donde mis hermanos. Y diles. Y dile. Subo a mi Padre. Padre de Jesucristo. Subo a mi Padre. Que es Padre de ustedes. Por el Padre, nuestro Padre. Y si es Padre de Jesucristo, nosotros somos hermanos de Jesucristo. Pero Él nos lo deja como Padre, es nuestro Padre. Por eso cuando Jesús, los discípulos, bueno, le dice al Señor, los discípulos le dicen al Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, cuando oren digan, Padre nuestro que estás en el cielo, Padre. Entonces, ¿de dónde sale el Jehová? El Jehová es un invento de Satanás. Yahvé, el antiguo pueblo. Jehová para los protestantes. Por eso cuando ustedes oigan clarito, Jehová, identifíquese de una vez, protestantes. Pero ¿sabe qué? Hay católicos que ni eso toman en cuenta. Y muchos no han tenido esa precaución. Montan en sus estados mensajes que envían y frases de la Biblia, ciertamente Jehová. Oiga, ¿eres católico o eres protestante? Ni siquiera cuenta de edad. ¿Por qué? Porque para ellos, según les ha engañado Satanás, que es lo mismo, no es lo mismo. ¿No se han dado cuenta ustedes que hoy los protestantes han cambiado en algunas Biblias, ahorita recientemente la palabra Jehová, la han cambiado, la han quitado? Ya le ponen Yahvé. Búsquenlo para que vean. Búsquenlo. Entonces, Padre, el yo soy, porque no hay un nombre para poder abarcar el nombre, el Señor no es limitado. Suéltame que no he subido al Padre, pero ve donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre, que es Padre de ustedes. Ahí está, nuestro Padre, que es Padre de ustedes. A mi Dios, que es Dios de ustedes. Que es nuestro Dios. No tenemos otro. La Virgen María no es diosa para nosotros. No. Para los que nos calumnian, nos critican. Por ello tenemos que pedir. A ver. María Magdalena se fue y dijo a los discípulos. Aquí en texto bíblico, ustedes lo escucharon. Ve donde mis hermanos. Se agarran los protestantes. Vio que Jesús tuvo más hermanos. Sí, porque el mismo papá de Jesucristo es mi papá, es tu papá, es tu Dios, es mi Dios. Por eso no está hablando de hermanos carnales, dejen de inventar, porque si hubiese sido así, a ver, ¿a dónde fue María? María Magdalena se fue y dijo a los discípulos. ¿Por qué no fueron de sus hermanos? Si los discípulos que eran seguidores de él no eran hermanos carnales, ¿por qué se fueron de sus discípulos? Desobedeció. No tenía hermanos carnales. Hermanos en la fe, sí. Fue y dijo a los discípulos. Y le dijo a sus discípulos. He visto al Señor y me ha dicho esto. Y me ha dicho, ella le anunció, le predicó. Ahora, vamos a la carta. Hechos de los Apóstoles, es la de hoy. Capítulo 2, versículo 36 en adelante. El contundente mensaje que da Pedro tomando esa misión y en la que hoy el Papa Francisco ha entregado al Señor porque ha cumplido su misión, ya trabajó en la tierra llevando, creo que fueron 12 años, ya no recuerdo, sí, 12 años, misión 2013, 25, misión aquí en la tierra. Entonces ya le ha entregado al Padre ese trabajo, que ha cumplido predicando y animando, aumentando la fe de la feligresía, que eso es lo que tienen que hacer todos los ministros. Y con el Papa que venga, en nombre de Dios, seguir esa tarea de que 266 papas lo han hecho hasta el de hoy. ¿Será que eso lo tienen las demás sectas, congregaciones, iglesias? ¿Divisiones? No, ellos no creen en la autoridad del Papa, no lo aceptan. Pero Cristo rogó por él. Yo he rogado por ti. Recuerda San Lucas 22, 31. Si Cristo rogó, nosotros también rogamos. Ese vicario de Cristo, ¿verdad? Que es el Papa,
Pedro asume la responsabilidad de que, bueno, desde el 1, aquí vamos a leer el 2 porque es la lectura de hoy, hecho, que él lo ha hecho, lo que hicieron los apóstoles, siguiendo y cumpliendo la misión que el Señor le ha encomendado. Esa responsabilidad la tuvo el Papa y así la cumplió hasta el último día de su vida. Encargó a los suyos, a los cercanos, que fueran por el mundo predicando la palabra de Dios y se hicieran cargo de los necesitados. Qué labor tan hermosa, puede decir el Papa, que ha cumplido con esa tarea, esa misión. Que como todos nosotros, errores pudo tener, claro que sí. El que esté libre de pecado, que lance su primera piedra. Pero seguramente se reconcilió con Dios por medio de Jesucristo. Eso no hay duda, así lo hizo. Así lo hizo. Y lo entregó todo al Padre. Por eso, en medio de esa tristeza, debe prevalecer la alegría de la Iglesia, que el Papa ha cumplido la tarea que el Señor le ha encomendado. Por eso no podemos dejarnos enlutar, ¿no? Enlutar. Ciertamente somos humanos y tenemos que sentirnos como tal, pero que por encima de eso esté el gozo y la alegría que ha cumplido la misión en la tierra y que ahora ha pasado allá donde el Padre, donde Jesús le dice hoy a María, suéltame. No he subido donde el Padre, pero voy a donde mi Padre, que es Padre de ustedes. Es mi Padre, pero es Padre de ustedes. Es mi Dios, pero es Dios de ustedes. Allá ha partido el Papa. ¿Se nos ha adelantado? Mañana seremos algunos de nosotros. Claro que sí. Pero tenemos que ver si estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué hizo Pedro? Pedro empieza a trabajar. Recuerda que una de las misiones de Pedro, una de las primeras misiones fue agregar a un integrante dentro del grupo. ¿Lo recuerdan? De Hechos 1:24. A Matías. ¿Lo recuerdan? Muy bien. Perfecto. En el 2 en adelante viene el Espíritu Santo. Pero antes ustedes verán que estaban reunidos todos en oración junto a María, la Madre de Jesús, y las otras mujeres. La iglesia. Que así se enseña, así se debe mantener. Ahora, del 2 en adelante viene y recibe el Espíritu Santo. En el versículo 14, reunido con 120 personas, él empieza a predicar, ¿verdad? Pero el versículo 36, que es el que corresponde a la lectura de hoy en adelante, después de esa predicación, van a ver ustedes el poder de la palabra. Por eso la buena noticia, el Evangelio no se debe callar, se debe dar a conocer, sembrarla, regarla, más nada, más nada. El resto lo hace Dios. Vean, versículo 36, Hechos 2. Sepa entonces con seguridad toda la gente de Israel. Pedro, con valentía, con seguridad, llevando ese mensaje de salvación, porque el mensaje es salvación. ¿Para qué es la predicación? ¿Para qué la buena nueva? Para que nosotros cambiemos lo que tengamos que cambiar y alcancemos la salvación. Listo. Pero ciertamente no todos van a recibir el mensaje con buena disposición y con un propósito de corregir, de cambiar. Ciertamente que no. Eso está establecido. Pero sí va a haber un grupo grande, porque Dios así lo va a permitir, grande, que se va a incorporar, porque la salvación no solamente es para un grupo, es para los que están cerca y es para los que están lejos. Y esos lejos que hoy no han escuchado el mensaje, algún día lo irán a escuchar. Por eso le pedimos a ustedes esa ayuda, que compartan estas enseñanzas. Si así les parece bien, que otros también alcancen la salvación. Pedro, versículo 36. Sepa entonces con seguridad toda la gente de Israel que Dios ha hecho Señor y Mesías a este Jesús a quien ustedes crucificaron. Después de esa predicación, ustedes lo leen desde el 14. Mire cómo va obrando la palabra de Dios. Amado hermano, muchos piensan que yo estoy perdiendo el tiempo, les hablo y no cambian por nada del mundo. No, por nada, ni por aquí por la mente piense de esa manera. Nada. Si uno solo lo recibe, bendito sea Dios. Si 10 lo recibe, bendito sea Dios, porque es que eso le corresponde a Dios, hacer la obra. Nosotros es predicarla. Porque si nos vamos a que no, yo la predico y nada, que cambie,
Como si nosotros dijésemos, no, o yo le dijese Rosa, no, prediquemos más, porque no, la gente no miran esta enseñanza que tenemos, porque hay que mucha gente mira, millones y millones miran cosas inútiles y la predicación no la mira, no prediquemos más. Entonces, ¿dónde está la fe en la palabra de Dios? La promesa de la palabra de Dios, que lo que hay que es predicarla a su debido tiempo, el Señor hará germinar la semilla. Que no importa a mí que no llegue sino poquiticos y la escuche, pero que esos poquiticos crean en la palabra de Dios. Que lleguen otros millones y millones, pero no alcancen la salvación, no busquen del Señor. ¿De qué sirve? De nada. De nada. Podrán por un instante llenarse de suscriptores, llenarse de dinero, llenarse de todo, pero la palabra de Dios, ¿de qué sirve? ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo y pierde su alma? Ahora, vean. Escuchen con atención, después que predica. Al oír esto, se afligieron profundamente. Claro, desde el 14, léanlo para que vean. Al oír todo lo que les decía, ¿cómo se pusieron? Se afligieron profundamente. Claro, porque de repente algunos de los que estaban ahí habían sido protagonistas de haber conspirado contra Dios. Claro que sí. ¿Habían cometido errores? Claro que sí. ¿Habían ido en contra de la doctrina de Cristo? Claro que sí. ¿Ve? Pero al oír el poder de la palabra de nuestro Señor Jesucristo por Pedro, el primer papa, ¿cómo se pusieron? Se afligieron profundamente. ¿Y qué dijeron? Y dijeron a Pedro ¿Qué le dijeron? y a los demás apóstoles. ¿Qué le dijeron? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Sabemos que hemos fallado. Sabemos que sí fuimos algunos causas de no aceptar el Mesías, la predicación, a pesar de que pero estamos arrepentidos. ¿Qué tenemos que hacer? Atención. El mensaje es para hoy también, nosotros, ¿no? Porque no estuvimos con Jesucristo en persona, no crea que es que nosotros no estemos fallando. Claro que sí. Con la desobediencia a la palabra de Dios, estamos fallando. Sí. Como muchos que en Semana Santa se fueron es su forma de adaptar. No creen en Dios, que vamos a hacer para las playas, tomar licor, pero que hoy escuchan la palabra de Dios y tienen la oportunidad de cambiar. Bendito Dios, ojalá que así sea. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Pedro les contestó: ¿Qué? Arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús. ¿Qué hay que hacer entonces? Arrepentirnos. Ese es el mensaje que se debe predicar. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda la creación. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Conviértanse y crean el evangelio. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí está la respuesta. Tan difícil. Aquí está la respuesta. Muchos queremos buscar la salvación, ¿sí o qué? Pero decimos no saber qué hacer. Aquí está. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepiéntanse. ¿Listo? Arrepentirnos de nuestra culpa. Sencillo. Esa predicación la dio ya a Pedro, a la gente. Pero no estaba atrás, mire, usted tiene que cambiar esto, usted tiene que, mire, y obligado tiene que... No, predicó. El que escuchó bien, el que creyó bien, ahorita van a ver la obra de Dios y el poder de la palabra que se cumple. Conviértanse y que cada uno de ustedes... Y que cada uno de ustedes se hagan bautizar en el nombre de Jesús. ¿Para qué? El Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Bautismo y perdón de los pecados. Pero el bautismo no es solamente para el perdón de los pecados. Y no es solamente para los adultos. ¿Ponen qué? Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Porque por medio del bautismo se recibe el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no solamente lo recibe la persona mayor que se bautiza. Todo bautizado recibe el Espíritu Santo. Y si un niño se bautiza, recibe el Espíritu Santo. Si un niño no se bautiza, pues ¿cómo va a recibir el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque no es solamente para los adultos. Aquí hay un engaño de los protestantes, que es solamente para los adultos, porque los adultos son los únicos que tienen de qué arrepentirse. Un niño no tiene de qué arrepentirse. Oye, no lo bautice, pues si ustedes dicen que los niños no tienen pecado para ser bautizados, no lo bautice para el perdón de los pecados. Pero bautícenlo para que reciban el Espíritu Santo. Si quieren que su hijo reciba el Espíritu Santo. Si no quieren que lo reciba, allá ustedes, no lo bauticen. Pero los católicos lo aceptamos como hijo. ¿Por qué? A ver,
Porque el don de Dios es para ustedes. No es para solamente para ustedes. Hombres, mujeres, no es solamente para ustedes. Y para sus hijos. No, otra vez. Porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. Ah, para ustedes y para los hijos suyos, así esté recién nacido. Porque recién nacido es tu hijo. Si tiene 1 año, es tu hijo. Si tiene 3, es tu hijo. ¿O no? O hay una clasificación donde diga que a partir de 10 años pasa a ser hijo. Antes no. Cuando saquen el evangelio de ellos lo pondrán así. Pero al contrario no. Porque, a ver, otra vez, Rosa. Porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. Y también para todos aquellos. Y también para todos aquellos. A los que el Señor, nuestro Dios, quiera llamar, aunque estén lejos. Aunque estén lejos. Es decir, aquellos que hoy están sin conocer la palabra de Dios. Pero que a un día, de repente le puede llegar esta enseñanza. Un día, no hoy, mañana, pasado mañana, un mes, 1 año. A ellos también están llamados al arrepentimiento, al bautismo, para que reciban el perdón de los pecados, reciban el Espíritu Santo y sean miembros de la iglesia. Y tantas bendiciones y dones que se reciben con el bautismo, que unos no quieren aceptar. Luego, Pedro siguió insistiendo con más argumentos. claro, al ver Pedro que la gente estaba oyendo la palabra de Dios, estaba creyendo en la palabra de Dios, pues iba con más argumentos, con más argumentos. Pero ¿cómo vamos a dar nosotros argumentos y no nos preparamos? ¿Cómo? ¿Cómo le decimos a aquel, mira, hay que cambiar de vida porque la palabra de Dios dice esto y sobre esto? ¿Cómo? Si nosotros ni siquiera la estudiamos para nosotros, para yo cambiar. Ahora mucho menos le voy a dar argumentos allá y testimonio de vida. ¿Cómo? ¿Verdad? Pedro insistió. Con más argumentos. Los exhortaba diciendo. ¿Qué le decía? Aléjense de esta generación perversa y sálvense. Y es para hoy. El llamado es para hoy. El de ayer ya pasó, el de mañana no sabemos. Pero es para hoy. Aléjense de esta generación perversa y sálvense. Listo. Ya está la advertencia. Ya está la predicación. Allá ustedes si la creen. Siga. Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron. Los que la acogieron. Los que creyeron. ¿Qué hicieron los que creyeron? Se bautizaron. Los que no creen no se bautizan. Los que creyeron se bautizaron. Y aquel día se unieron a ellos. Y aquel día tan maravilloso, la manifestación del poder de Dios por medio de su palabra. Se unieron a ellos unas 3,000 personas. ¿Se unieron a ellos? Unas 3,000 personas. En su primera predicación. 3,000. ¿Pero por Pedro? No, por Dios. Que es el que hace la obra. Pedro, ¿el que hacía? Les predicaba. Arrepiéntanse, bautícense, aléjense de esta generación perversa y sálvense. La predicación. Pero con contundencia, con seguridad, con insistencia y argumentos habidos por haber. ¿Y nosotros? ¿Lo estamos haciendo? Siga. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles. Después que escucharon la palabra de Dios. Antes no. Después que escucharon la palabra de Dios, eran frecuentes, no se apartaban de las enseñanzas de ¿quiénes? De los apóstoles. No de los pastores falsos, de los apóstoles. Por eso dejen de estar yendo a enseñanzas de falsos pastores. Ven, vayan, participen, congréguense a los verdaderos apóstoles. Eran nacidos, eran frecuentes a la enseñanza de los apóstoles. A la convivencia fraterna. A la convivencia fraterna. ¿A qué más? Y a la fracción del pan. ¿Qué es la fracción del pan? A ver. A la Santa Eucaristía. Antes no lo hacían porque no lo conocían. Después que escucharon la palabra de Dios, ¿qué? A la fracción del pan. No le faltaba la Santa Eucaristía. Por eso la predicación hay que darla a conocer, querido hermano. Predicación de la Santa Eucaristía, Mateo 26, 26, San Lucas 12, 22, 19, San Marcos 12, 22, Juan 6, 51 al 71. Hebreos 10, 1 en adelante.
San Lucas, perdón, Primera de Corintios 10, 14 en adelante. Hay que predicarla. Ha sido frecuente, ha sido a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la Santa Eucaristía, fracción del pan. Y a las oraciones. Y a las oraciones. Pero no queda ahí, vamos a seguir. Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Todos los que habían creído vivían unidos, compartían todo cuanto tenían. Los que habían creído vivían Unidos. Los que no creen, aunque digan creer, viven en secta, viven en división. Uno por un lado, otro por el otro. Allá ellos. Compartían todo cuanto tenían, vendían sus bienes y propiedades Los que tenían, ¿verdad? Se ayudaban unos con otros. Y repartían después el dinero entre todos según la necesidad de cada uno. Según la necesidad. Todos los días se reunían en el templo. ¡Ah, bárbaro! ¿Se da cuenta? Por ahorita es difícil, porque no hay tiempo según las muchas personas, porque la dedicación está en las cosas del mundo. Pero que después que se dan la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, después que el Señor obra en esa persona, ¿qué hace? Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo. Partían todos los días, en el templo. Y a nosotros que nos cuesta ir al templo, ¿no? Nosotros tenemos una gran bendición en nuestra comunidad. Hoy, lo que es lunes y jueves, tenemos adoración al Santísimo. 2 días a la semana. ¿Cuánto va al templo? ¿Cuánto va? ¿Cada cuánto va? A veces, no todo el tiempo, Semana Santa. O cuando hay un matrimonio, o cuando hay un bautizo, cuando hay un funeral. De resto, no. Bueno, ahí está. Sálvense y aléjense de esta generación perversa, pero conviértanse y bautícense. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo. Partían el pan en sus casas y compartían la comida con alegría. El templo era como su casa, ya se sentían a gusto, en familia. Partían el pan, la Santa Eucaristía. ¿Y por qué hay unos que no? Porque aún todavía les cuesta la palabra de Dios. Pero cada día se va predicando, se va regando la semilla y el Señor va haciendo la obra. Porque vamos a llegar al versículo 47. Es el resumen, vamos a decirlo, o el final de la predicación, el versículo 47. Dale. Alababan a Dios. ¿Llegamos ya al 47? ¿A dónde íbamos? No, estábamos donde íbamos. Y compartían la comida con alegría y con gran sencillez de corazón. Alababan a Dios. Llegamos al 47. Alababan a Dios. Y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor... Miren, para que se den cuenta que es obra de Dios. No fue Pedro. ¿Pedro qué hizo? Cumplir órdenes del Señor. ¿Qué hizo el Papa Francisco en la vida, en la responsabilidad como Papa? Cumplir la misión de Dios. Regar la semilla, donde quiera que iba, hablando del Señor. Animando a unos y a otros. ¿Sí o no? Claro que sí. Que habían unos que no lo querían, eso es verdad. Pero que nadie es monedita de oro para caerle bien al mundo. El mismo Jesucristo pasó haciendo el bien, no tenía pecado, sanaba, curaba. ¿Qué no hizo el Señor Jesucristo? ¿Y qué? ¿No lo criticaron? ¿No lo insultaron? ¿No le provocaron tirarlo desde el peñadero? Hasta que lo mataron. ¿Qué quiere decir? Que ustedes y mí en esta vida vamos a tener quien nos critique, quien nos insulte, quien nos calumnie, quien nos diga lo que, por más que hagamos el bien o hagamos el mal, de ti y de mí van a hablar. Claro que sí. Ahora, ¿nos vamos a preocupar por eso? Claro que no. Lo importante, y el mismo Papa Francisco, que Dios lo tenga en su santa gloria, lo decía. No se preocupe porque la gente lo vayan a criticar. No, Señor. Te van a criticar. De ti van a hablar. Preocúpate porque haga las cosas que Dios quiere. Ahí sí. Busca hacer las cosas que Dios te pide. Ahí sí.
Porque la gente va a hablar de ti. La gente va a hablar de ti, grábetelo. Hay muchos se ponen, ay, pues fue que me miraron así, esto y lo me dijeron a mí. Van a hablar de ti. Si haces cosas buenas, porque haces cosas buenas. Si haces cosas malas, porque haces cosas malas. Pero va a hablar de ti, de Cristo. Hablaron de Cristo. Ahora no va a hablar de ti, de mí. Por eso el papá ni mamá, ¿verdad? No se preocupe por eso. Preocúpese de hacer las cosas que Dios te manda. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Para que se den cuenta que es Dios que hace la obra, nosotros tenemos que regar la semilla, así nos critiquen, nos insulten, nos digan lo que quieran, que nosotros lo que tenemos que regar la semilla, para que se den cuenta que es el poder de Dios por el que va. Y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban salvando. ¿Lo escucharon o fue muy rápido? Y el Señor... Es el Señor que hace la obra. ¿Qué hace el Señor? Pedro predicaba. Los apóstoles predicaban. Los papas antes, el Papa Francisco predicaron. El Papa Francisco predicó y le llevó el mensaje. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Predicar y llevar el mensaje. Un día vamos a morir también. ¿Pero qué es llevar el mensaje? Hay de aquellos que no lo han hecho. Y el Señor agregaba cada día a la comunidad. A la comunidad, a la iglesia, a la congregación. Agregaba cada día a la iglesia a los que se iban salvando. Listo. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Arrepiéntanse. Que cada uno se haga bautizar. Aléjense de esta generación perversa y sálvense. Crean en el Evangelio. Es el mensaje que hoy compartimos con ustedes y que como iglesia tenemos que unirnos en oración por el alma del Papa, oración por el nuevo Papa que vendrá y oración por todos los miembros dentro de la iglesia y los que hoy están lejos que aún no han escuchado el mensaje de Dios. Nos despedimos, Rosita. Sí, pedirles que sí, hay que hacer oración también por cada uno de nosotros, por ustedes y por todos los que ya han partido a la presencia del Señor, pero en el día de hoy pues por el Papa que hace horas ha muerto y también oración para la elección del nuevo Papa que dirige la Iglesia del mundo entero. Pedirle siempre que nos lleven sus oraciones para que cada día nos dé la fortaleza, como dice mi esposo, así sea 1 o 2, pero siempre estaremos aquí para llevar el mensaje a todas las personas que quieran recibirlo, así sea una, no importa, pero solo Dios sabe pagar. Y eso es lo que le pedimos cada día, que ore por cada uno de nosotros. Los creyentes. Somos más. Es la hora de los laicos. A evangelizar. Es la hora de los laicos. A evangelizar. ¿Desconocer las Sagradas Escrituras? Es de conocer a Jesucristo. Nuestro Dios derrame su santa bendición y la recibimos. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.